Hola, buenos días. Soy Elena Arias, soy restauradora de artes decorativas y por esta razón ya vamos a pasar a otro tipo de formato, a los tapices. Y les voy a hablar de la restauración y la instalación de este tapiz en el Palacio de Buenavista. Este tapiz pertenece al Museo del Prado. Ingresó en 1931 con el legado Fernández Durán. Y es una obra que mide en torno, los lados son desiguales, pero mide en torno a 3,90 metros, 3,80 metros, es decir, son prácticamente 4 metros cuadrados de tapiz. Se tejió en la manufactura de Pymans en torno a 1707, siguiendo los bocetos de Charles Persson. Pertenece a una serie que diseñó Persson, que se titula La historia de Tito y Vespasiano, que parece ser que diseñó en torno a 1660. De esta serie que diseñó, no se sabe cuántos paños la componían. No se sabe si son 8 o 10, es lo que más o menos se sospecha. Y no se conservan los cartones originales, por lo que la atribución se hace por el parecido con otras series que también diseñó Persson. La escena hace referencia a las guerras judeo-romanas del 66 al 73 después de Cristo, que se originaron a raíz de una revuelta en Judea contra el Imperio Romano. Las guerras finalizaron con la conquista de Jerusalén por parte del emperador Vespasiano y de su hijo Tito, y la escena representa la toma de la ciudad amurallada, Jerusalén. En primer término, a la izquierda aparece Tito con armadura, coronado de laurel, a caballo al frente de sus tropas. Con él avanzan galopando otros jinetes hacia la ciudad y unos soldados con escaleras atacan las murallas mientras los habitantes se defienden. En el Museo del Prado también tenemos otro tapiz de esta serie, que es el Triunfo de Tito. También llegó con la misma donación de Fernández Durán, y de esta serie se conservan en el Museo del Louvre y en colecciones particulares otros 2 paños. Es importante destacar que los cartones, cuando se diseñaban, cuando pasaban a la manufactura, pasaban a propiedad de la manufactura, con lo cual podían hacer la misma serie varias veces, pero para diferenciar una serie de otra, en lo que se distingue es en la cenefa. Por eso las cenefas son tan importantes, porque nos sirven para datar. Además, los tapices podían pasar incluso de un taller a otro y a lo largo de los siglos, es decir, encontramos tapices a lo mejor en el 16 y en el 17 con la misma escena, pero siempre con cenefas distintas. En este caso, esta cenefa es importante porque si se fijan aquí, bueno, no creo que se pueda ver, pero por si no lo ven, aquí y aquí, entonces hay un sol representado. Como Pymans sabemos que trabajó para Luis XIV, podemos pensar que esta serie se tejió especialmente para el rey. Para que vean lo de las cenefas, de la misma tejeduría de Pymans se tejió otra serie con una cenefa distinta para otro cliente. No sé para quién sería, pero ven que es exactamente los mismos cartones, pero con distinta cenefa. Bueno, este es el tapiz del que vamos a hablar. La primera información que nos da es la firma, es decir, y la BB. BB significa que el taller estaba en Bruselas, y Pymans que tenía un taller de su propiedad que estuvo activo hasta 1707, más o menos. A continuación les voy a hablar un poco de la técnica de ejecución que podemos descubrir a través del tapiz. No tengo ninguna foto de ningún telar porque son muy variados, yo no sé cuál se utilizaba en ese momento en el taller de Pymans, y entonces lo que he hecho es un poco un montaje de cómo se tejió. En el telar lo primero que se monta es la urdimbre. La urdimbre, en este caso, como ven aquí, es una lana cruda de 3 cabos, de torsión en S y luego en Z, pero vamos, eso. Primero se montaba la urdimbre. Los tapices no se tejían en vertical, se tejían en horizontal. Y por el revés, el tejedor colocaba un espejo detrás para ver cómo estaba quedando lo que estaba tejiendo. Tenía el boceto a un lado, un espejo detrás y él tejía por el
por el reverso. Sabemos que se colocó así, que se tejió de esta forma, porque este tapiz conserva todos los orillos. Y entonces, cuando se empezaba a tejer, primero, cuando se colocan toda la urdimbre, los hilos pues están un poco descolocados. Entonces se hacen unas cuantas pasadas primeras para asentar la urdimbre y que los hilos queden bien separados. Y aquí conservamos, si se fijan aquí, este orillo de aquí tiene estas primeras pasadas en lana cruda. Son 5 pasadas para sentar la urdimbre y a partir de ahí comienzan a tejer el tapiz hacia arriba. Para la trama lo que se utilizó fue seda y lana, y el tipo de tejido es el típico de los tapices de tafetán. Aquí tenemos, bueno, se estudió también la densidad. Como ven, varía en función un poco del material, si es seda, si es lana. La urdimbre tiene 77-80 hilos por decímetro cuadrado y la trama de 28-34, pero dependiendo del material, por centímetro cuadrado. El material, como les digo, es lana y seda. Les he traído esta imagen que espero que se vea bien, porque habitualmente en los tapices la seda se utiliza para las zonas más luminosas, los azules, los blancos, y la lana se utiliza siempre para los fondos, los mates, pero es curioso cómo mezclan aquí la lana y la seda. Por ejemplo, en la cara de Tito, que es la parte más importante del tapiz, se pueden fijar que han mezclado para las carnaciones lana y seda para jugar, además de con el color, también con la textura. No sé si se puede, espero que lo puedan ver y que puedan diferenciar los hilos de seda de los hilos de lana que hay por aquí, todos mezclados. En cuanto a los efectos de color que se utilizaban, en ese momento estaban los trapieles o plumeados y la mezcla de hilos, hemos encontrado también. Los trapieles tienen que imaginar siempre que esto se teje torcido, o sea, tumbado. Entonces, los trapieles es cuando para hacer estas como sombreados, unos cambios de color suaves, van haciendo líneas, estas que ven aquí, estos son trapieles, aquí también, aquí, en la pierna del caballo, aquí también ven muchos trapieles. Se van mezclando las líneas de un lado a otro y se van mezclando, que luego esto cuando se pone vertical es lo que ustedes ven aquí. Y de esta forma consiguen hacer las mezclas de color. También hemos encontrado, por ejemplo, en las patas de la paloma que mezclan 2 hilos, el rojo y el blanco. Otra técnica que se encuentra en este tapiz habitual para mezclar colores son los enlaces dobles o los relés o cortes verticales. Los enlaces dobles es cuando tienes la trama de 2 colores. Cuando llega, lo que hacen es que hacen como un enganche entre un hilo y otro. Eso por el revés se ve como estas líneas que ven aquí hacen como unas crestas de unión entre los distintos colores. Se ve muy bien, yo creo que en la pierna y también por aquí por la zona gris. Mientras que los relés se utilizan en las uniones en vertical, perdón, en vertical no, las uniones de color muy rectas, llega un momento que no les compensa ir haciendo la unión, sino que van tejiendo los 2 colores y cuando han terminado lo cosen, que es este de aquí. Esto se lo he puesto en vertical para que vean cómo este relé, por ejemplo, que ven aquí, o este relé que viene aquí, se tejió en vertical con esta masa de color y esta masa de color. Cuando se pone en vertical, que es esta diapositiva que tienen aquí, los relés se quedan en horizontal con el paso del tiempo. A veces esas costuras se sueltan y se forman lo que habrán visto muchas veces, que son como unos ojales grandes, que son los relés abiertos. En las tejedurías trabajaban varios tejedores. Eran tapices que llevaban mucho tiempo tejerlos y la técnica era muy complicada. Por lo tanto, lo más habitual es que hubiera tejedores especializados en cada campo, el que hace los fondos, el que hace las plantas, las figuras, y luego los maestros que hacen las escenas más importantes. Esto se lo he traído porque, la verdad, ver estas imágenes, si no desmontas el tapiz no se puede ver, para que vean la diferencia de tejeduría. Esto está muy organizado, mientras que fíjense aquí la cantidad de hilos de colores que se mezcla. Por ejemplo, Tito, que es una de las escenas principales, fíjense lo elaborado y lo complejo de color que es esta figura, la cabeza, las crines del caballo, o por ejemplo en esta que es más sencilla también se puede ver bien las distintas manos, a lo mejor de los distintos maestros. Bueno, esta conferencia cuenta el depósito
permanente que se ha hecho de este tapiz en el Palacio de Vistahermosa. El año pasado, Mónica Ruiz Bremont, directora de Museos Militares del Ejército de Tierra, se puso en contacto con Leticia Azcue para solicitar el depósito permanente de esta obra en el Palacio de Buenavista. Lo primero, yo creo que sentimos, Leticia y yo, fue una alegría, porque siempre que sacamos de los almacenes algo nos llevamos una gran alegría, porque tenemos obras maestras que estamos intentando que lo vea la gente. Y lo segundo que hicimos fue ir a ver el sitio, a ver si era adecuado para el depósito. Es una sala cerrada, no tiene luz de día, con lo cual eso es bueno. Es interior, está climatizada. Mónica nos pasó todos los estudios de humedad relativa y de temperatura, y se decidió que era viable. Lo segundo que hicimos fue ver qué necesitábamos. Sabíamos que el tapiz tenía un forro antiguo y un sistema de suspensión que no era adecuado, había que restaurarlo, y el siguiente problema que tuvimos, aunque no se lo crean, era buscar espacio para hacer esa restauración. Nos hacían falta prácticamente 4 metros cuadrados para extender el tapiz, y en el Museo del Prado, parece mentira, pero no los teníamos. Tanto espacio disponible no lo teníamos y tanto tiempo. Entonces, no sabíamos bien cómo hacerlo, dimos muchas vueltas y al final nos pusimos en contacto con Ana Schobel del Instituto de Restauración, también especialista en tapices, con la que habíamos trabajado anteriormente en la restauración de los tapices de Pannemáker. Y pues hablamos del problema y decidimos hacer un convenio, una colaboración entre el Prado y el Instituto de Conservación para restaurar el tapiz en sus talleres, porque ellos ahí sí que lo tienen preparado. Lo primero que se hizo fue una reunión entre todos, sacamos el tapiz de los almacenes. Estos son los almacenes del Museo del Prado. Tenemos unos compactos con unos rulos donde están, no todos son tapices, aquí también tenemos lienzos. Estos rulos se sacan, se enganchan en este polipasto, se bajan, se le coloca este soporte móvil con las ruedas y así se saca de los almacenes. Ven que ya hemos traído aquí el tapiz con el sistema de las ruedas, protegimos el suelo y extendimos el tapiz. El tapiz tenía muy buen estado de conservación. Los tapices, el problema que tienen es que es un material muy delicado, son los hilos. Los hilos se fatigan, se destensan, se estiran. Y lo segundo es que el sistema es de colgado, es decir, son unos hilos que soportan peso cada vez que están expuestos, y luego que son obras que tenían una función, se colgaban, se doblaban, se volvían a colgar, se lavaban, iban y venían, con lo cual son obras muy frágiles. Y habitualmente, no sé si se han fijado, os habrán dado cuenta que en tapices que han pasado mucho tiempo colgados, la escena se estira hacia abajo, se alargan. Eso se debe al peso que tiene el tapiz, como lo colgan por arriba, como tira hacia abajo, tira de toda la escena. Actualmente, con los forrados que se hacen unos forrados, luego verán cómo se hace, eso ya se subsana en parte. Pero para eliminar totalmente esas tensiones, lo más adecuado, y que se lleva haciendo una serie de años, desde que el Victorian Albert lo puso hace 10 años en práctica, es el plano inclinado. Es depositar el tapiz sobre un plano inclinado de forma que reposa sobre ese plano y eliminamos cualquier tipo de tensión. Visto que este tapiz, si se fijan, apenas tiene deformaciones, nos pareció que, dado que iba a ser un depósito permanente de mucho tiempo, lo más adecuado era utilizar este tipo de soporte. Entonces, lo que se habló con Mónica fue ese tipo de soporte. Vimos que está limpio, tenía mucho polvo acumulado, pero simplemente era polvo, y el sistema de forrado, que también era un sistema de forrado antiguo, era un lino tipo chintz, que lo ven aquí, que estaba cosido en bandas, cosido luego al tapiz con costuras verticales. Ven en esta imagen que sobresalía por los lados, que estaba cosido por los 4 lados, con lo cual la parte de abajo, si cede un poquito el tapiz, hace bolsa, porque está cosido al forro. Y luego el sistema de suspensión era antiguo. Si ven, era una banda con una cuerda cosida por trozos, que lo que se hacía antiguamente, se ponían muchas alcayatas y se iban enganchando todas ahí arriba. Este sistema de suspensión tampoco era adecuado. Entonces, bueno, ya se estableció el convenio entre el Instituto y el Museo del Prado, y nos lo llevamos hicimos el transporte del Prado. En este caso, lo que se contrató fue una empresa, trajo un rulo de transporte, es un rulo con un diámetro amplio,
se amortigua con un muletón y se pasa, este es el rulo de los almacenes, pasamos directamente el tapiz siguiendo el sentido de la urdimbre y siempre con el anverso hacia arriba. Se protegió con Celplas y se cerró. No consideramos necesario utilizar una caja, no sé si han visto que a veces los tapices tienen unas cajas de madera que protegen de los golpes, porque era un traslado muy pequeño, encarecía mucho y además lo hace muy complicado de manejar. En este caso no fue necesario. Cuando llegamos al instituto, lo primero que hicimos fue un estudio de estado de conservación del tapiz más amplio, se tomaron todas las medidas, todas las diagonales, como ven, ningún lado es igual que el otro, tiene deformaciones y también vimos el estado de conservación del color, aunque les he puesto al lado el reverso con los colores originales. Claro, ahora parece que el anverso ha perdido color, pero si lo comparan con otros tapices que hay que han estado más tiempo a la luz solar, este conservaba los colores en muy buen estado y con mucha intensidad. Les he puesto esto al lado porque esto sería cómo se vería el tapiz, los colores del tapiz originales. En cuanto al estado de conservación, hicimos una rasante. En la rasante se ve una deformación muy sutil. Esto lo ves con rasante. Esto, si lo ves con luz normal, apenas se aprecia. Es un tipo de deformación muy habitual que se produce por una contracción de la urdimbre y es habitual en los tapices y no es una alteración preocupante. Estos son los talleres ya de restauración del instituto. Es el momento que Ana Schobel comenzamos a retirar el forro. Se descosió, como ven aquí, se descosió poco a poco. El forro estaba cosido por tiras así, por costuras verticales. Fuimos descosiendo primero el sistema de suspensión y luego el forro. Aquí ven cómo vamos cortando todos los hilos y vamos levantando. La verdad es que es un momento precioso. Vas descubriendo todos los colores y vas descubriendo técnica de ejecución. Es una preciosidad. Y lo que nos encontramos cuando sacamos. Principalmente lo que encuentras es suciedad. Hay muchas fibras, restos de hilos, mucho polvo y también encontramos un clavito, esto fue lo único que encontramos así de sorpresa, que posiblemente luego vimos que la banda superior del tapiz tenía marcas de clavos, es decir, en algún momento estuvo clavado y posiblemente este sería uno de los clavos que utilizaron. Aquí seguimos quitando el forro, como ven aquí, y este es como quedó el tapiz una vez descubierto completamente. Pasamos a la documentación fotográfica. En los tapices el principal problema es que lo que te da más información es el reverso, pero cuando le vuelves a poner el forro nuevo, toda esa información queda otra vez oculta. Con lo cual es muy importante hacer una buena documentación fotográfica de todo el reverso. Aquí, como no podíamos colgar el tapiz, porque sería lo más sencillo para sacar fotos, lo tuvimos que hacer en plano y nos ingeniamos una forma que fue dividirlo en calles. De cada calle hicimos 5 calles, sacábamos 4 fotos de cada zona. Y lo que hicimos fue, hicimos este soporte, este trípode, marcábamos la calle y marcábamos más o menos el espacio. Cada foto se solapa como 20 centímetros y fuimos sacando las fotos. Yo pensaba que con Photoshop iba a ser más sencillo. Silvia Álvarez, que fue la que lo hizo, le costó muchísimo porque, claro, como luego teníamos que ir tirando para traer la siguiente calle, íbamos enrulando y tirábamos y enrulábamos. ¿Qué pasa? Que cuando no tiras, por mucho que te esfuerces, no lo haces uniforme, con lo cual luego las fotos no casaban bien entre sí porque la imagen se mueve. Entonces era muy complicado casarlo y lo que hicimos fue colocarlo encima de una imagen antigua. Silvia fue juntando todas las fotos, que además encima con las fotos digitales, como el sensor a veces te lo cambia, teníamos que disparar muchas fotos de cada uno para conseguir el mismo tono, la misma luz y el mismo color. Aquí ven más o menos cómo se hizo todo el montaje. Y lo que conseguimos, que lo que a mí me interesa, es una foto completa del anverso y del reverso, que tampoco pesa una barbaridad. Pesa 1,34 gigas, es decir, se maneja bien en un ordenador, pero que si te acercas llegas a tener esta resolución. Aquí ves perfectamente las uniones, puedes ver aquí las marcas de un antiguo forro, ves bien los hilos, es decir, tenemos mucha información y es muy fácil acceder a cada punto que nos interesa del tapiz. Esta es la imagen total. Es una preciosidad, yo estoy encantada con ella. Costó mucho sacarla, por eso lo digo. Y se hizo tanto del anverso como del reverso.
Una vez que teníamos el tapiz desforrado, también encontramos parte histórica, encontramos restos del primer forro que se colocó al tapiz, del forro original, posiblemente de los mismos talleres de Pymans. Solamente quedaba de resto, quedaba este hilo, lo ven en esta foto, es este hilo que viene de aquí a aquí, no sé si se verá mucho, y este que viene de aquí a aquí. Este es el final del hilo, ves que tiene un tipo de nudo que, según Anna Sobel, es típico de las tejedurías de esa época, y lo que sabemos es que posiblemente el forro original se tejió con lino y que tenía estas dos bandas verticales, no sabemos cómo serían las otras. Después le pusieron otro forro, este es un forro más tosco, que estaba hecho con un hilo azul muy irregular, que estaba teñido en vellón, por esa razón era muy irregular de color. De este quedaban muchos restos, con lo cual aquí lo ven, por ejemplo, una fila, aquí ven la otra. Y este, cuando lo cortaron para poner el siguiente forro, se ve que en algún momento había un trozo que no lo descosían bien, con lo cual cortaron un cacho del forro y lo dejaron ahí. Con lo cual incluso tenemos una pequeña muestra del forro que se puso en ese momento. Es un tafetán también. Y siguiendo esta línea sí que hemos podido ver cómo estaría cosido el forro antiguo. No sé si se ve bien esta imagen, pero ven que tienen 4 o 5 líneas aquí de suspensión, luego tienen las verticales y aquí también tenía otras 2 líneas verticales. Pasamos al estudio del estado de conservación. Ya les he dicho, el tapiz está bastante bien conservado. Lo que más sufre habitualmente son los bordes, y el que más sufre de todos es el borde inferior, porque es el que se roza con el suelo o cuando lo estás colgando el último que sube. Entonces, miren el estado de conservación, de suciedad y de desgaste. Aquí se había desgastado la trama, se ven los hilos de urdimbre, y en este caso incluso se había perdido un trozo del tejido. Había numerosas intervenciones anteriores, es lógico, los tapices tenían una especie de mantenimiento, tanto cuando les cambiaban los forros o simplemente cuando se abría un relé que alguien lo cerraba. Mirando los relés es cuando nos damos cuenta, porque vemos muchas manos distintas. Hay relés muy toscos, relés muy bien cerrados, relés hechos por el anverso. Eso nos indica que tuvo muchas intervenciones distintas. En este caso, lo que decidimos fue no retirar ninguna, por 2 razones. Estaban relativamente bien hechas. Ninguna afectaba al tapiz produciendo tensiones o produciendo algún tipo de daño. Entonces, considerábamos que hay algunas que a lo mejor estéticamente no estaban tan bien hechas, pero a veces puedes hacerlas más daño descosiendo y volviendo a coser que dejándolo si está estable. Entonces, por esa razón, estas intervenciones no se retiró ninguna, se dejaron todas. Además, teníamos muchos zurcidos, sobre todo por los bordes. Este es muy curioso, porque este es un zurcido que alguien, como el borde debía estar dañado, iba zurciendo, pero sin cortar el hilo. ¿Para qué? Vamos más rápido. Entonces, zurcía aquí, aquí, bajaba. ¿Ves que va aquí el hilo? Zurcía aquí, bajaba con el hilo, zurcía aquí, bajaba, zurcía, 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 y bajaba por toda la línea, rapidito, arreglando todo el borde. Este sería el anverso, y aquí ven algunos de estos zurcidos con otra luz. Luego también tenemos encañonados. Este es un tipo de reparación mucho más elaborada y de muy buena calidad. Esto ocurre cuando se pierde el tejido. Es decir, cuando hay una laguna importante de tejido, lo que se hace, aquí estaría la pérdida, se hace un encañonado. Lo que haces es una nueva urdimbre. Tú metes la nueva urdimbre, lo encañonas por donde va la antigua. Entonces, de esa forma, enganchando por los 2 extremos, metiéndole por el camino que llevaban las urdimbres antiguas, haces una urdimbre nueva y sobre esa tejes otra vez. Como ven aquí, van tejiendo, siguiendo el dibujo y la técnica y el color del tapiz antiguo. Vean cómo este está aquí, que está perfectamente integrado. Y luego hay unos incluso más curiosos, este grande que se ve aquí. Fíjense cómo está hecho aquí. Y este de aquí también teníamos aquí un encañonado importante, que es este que se ve aquí. Son de muy buena calidad, están muy bien hechos y además estos que ven aquí son estas lagunas que hay aquí, lo que nos indica que en algún momento el tapiz lo doblaron en 4 o en no sé en cuánto y el borde donde estaban estas lagunas fue donde se arañó, cortaron, se lo comió un roedor, no sabemos. Pero posiblemente estos daños se produjeron cuando estaba guardado.
También encontramos desgaste de la trama, es muy habitual en los tapices, siempre por el roce se va desgastando la trama y se ve la urdimbre. En ningún caso era excesivamente elevado, aquí no se ven muchos puntitos blancos, por aquí se ven que es desgaste de la trama, pero no tenía grandes problemas. También encontramos manchas de cera, son salpicaduras, ninguna había empapado en tejido, se retiraron con mucha facilidad de forma mecánica, se centraban más o menos en este trozo de aquí. Y bueno, ya comenzamos con el tratamiento. Lo primero fue el aspirado. Como ven, la suciedad era, ya lo vieron antes, bastante generalizada, se acumulaba muchísimo en los bordes, sobre todo, y en la parte baja también se acumulaba mucho. Y lo que se hizo fue un aspirado. El aspirado se hace a través de un tul que se puede poner o a la boca de la aspiradora o en un bastidor. Cuando se pone en la boca de la aspiradora se va tamponando, no se arrastra, sino que se va tamponando, de forma que si hay algún hilo suelto o sobre todo un hilo original, que no nos lo llevemos con la aspiradora. Se va vigilando que en el tul no nos llevemos nada. La otra forma es con un bastidor y luego se va pasando por encima la aspiradora. Dependiendo de la zona, pues era más fácil una cosa u otra. Se aspiró tanto el anverso como el reverso y la verdad es que después del aspirado la tela tenía un aspecto más flexible. Cuando le quitamos todo el polvo que tenía, se flexibilizó, estaba más suave. Luego pasamos a todo el cierre de relés y a hacer los zurcidos. Aquí ven uno, es un relé abierto. Había muy pocos, aquí tienen el mapa de daños, como ven son poquísimos, pero bueno, si lo consiguen ver, sí que se ven por aquí. Esta es la técnica que se utiliza con una aguja curva de cirujano, se van cerrando con un hilo parecido. Hicimos una batida por todo el tapiz y se cerraron todo. En cuanto a los bordes, también se fueron cerrando y retejiendo aquellas zonas que se encontraban con la urdimbre al aire, y la única zona en la que teníamos una pérdida real, que era esta que viene aquí, que también vieron antes, lo que ha sido fue un injerto de tela de algodón azul que se sujetó, se cosió, como ven aquí, y así es como se ve por el frente. Llegamos al nuevo forro. Para el nuevo forro se utilizó un tejido de algodón sin aprestos, directamente del telar, sin ningún tipo de producto químico. Utilizamos de la marca Test Fabric, es una marca americana. También es un tafetán, es muy fino, pero muy denso, con lo cual es muy resistente y muy ligero. Hicieron falta cuatro bandas para conseguir los 4 metros cuadrados que hacían falta para el forro del tapiz, que se cosieron entre ellas, bien alineadas, y se colocaron en vertical. Aquí ven cómo se fue preparando, aquí tienen todas las bandas que se hicieron, y luego en la parte alta se colocó otra banda de tela sobre la que va a ir el velcro de sujeción. El tapiz se va a sujetar con un velcro por la parte alta y ese velcro se cose a una banda de refuerzo también de la misma tela, que es esta que están viendo aquí, que van colocando. Una vez que lo teníamos, se extendió ampliamente sobre la mesa, sobre todo muy bien alineado, porque como luego vamos a sujetar el tapiz a él, si tenemos algún tipo de arruga o de movimiento, luego eso se puede transmitir al tapiz y que cuando lo colguemos veamos ese tipo de arruga o de tensión, con lo cual se estira todo, se alinea muy bien, se sujeta con plomos y colocamos encima el tapiz. Claro, no puedes colocar el tapiz y luego reubicarlo, es decir, cuando lo has colocado, porque si lo mueves un poco se te puede mover el forro y tendríamos los problemas que antes le comentaba. Entonces lo que se hace es que se busca el centro, tanto del tapiz como del forro, lo enrulamos en dos rulos, lo colocamos bien centrado y se abrió hacia los laterales. Una vez que lo teníamos abierto, lo sujetamos otra vez con los pesos de plomo. El tapiz lo sujetamos al forro por el anverso por 2 causas. La primera y más importante, porque si tú coses por detrás, sabes dónde estás clavando la aguja, puedes atravesar un hilo o puedes hacer daño. Sin embargo, si lo haces por delante, siempre ves dónde estás clavando la aguja. Por esa razón, es preferible hacerlo por el anverso. Y, por otro lado, porque así ves las puntadas que dejas y que no se vean mucho y que queden estéticas también. Las líneas de sujeción son líneas de costura de diferente largo, siempre con un hilo suelto. Se deja el hilo suelto al principio y al final, de forma que si por alguna razón
hay una ligera tensión, el tapiz se suelte del forro, que no tire el forro del tapiz o que le pueda dar tensiones. Y luego se colocan paralelas y contrapeadas, es decir, a esta altura y a esta, se van poniendo así y luego por debajo, para hacer una costura muy uniforme. La razón de la densidad es porque está estudiado que el peso de los tapices, la mayor parte del peso se sujeta por el primer tercio del tapiz. Es el que soporta todo el peso del tapiz. El segundo tercio ya menos y el tercio inferior apenas tiene tensiones. Por esa razón es mucho más compacta las líneas de sujeción en la parte alta que en la parte inferior. Las primeras líneas son de 15 centímetros, las segundas de 30 y las últimas de 45 pusimos. Estas son unas pajaritas que utilizábamos para hacer estas líneas de sujeción, como verán ahora. Consiste en que tú vas colocando las pajaritas y entonces tú coses aquí, aquí y en la siguiente línea coses aquí y aquí. Aquí vendría la otra. De forma que luego vas moviendo la pajarita y vas consiguiendo hacer todas las líneas muy paralelas y contrapeadas. Buscamos el centro, colocamos la primera pajarita y a partir de ahí empezamos a hacer todas las líneas hacia un lado y todas las líneas hacia el otro. Aquí estábamos todas cosiendo. Cuando íbamos avanzando íbamos plegando el tapiz, iba avanzando. Aquí ya veis que estamos poniendo las pajaritas de mediano tamaño y ya estábamos llegando a la parte inferior, que ya utilizábamos las pajaritas de 45 centímetros. Este es el aspecto final del tapiz por detrás. Veis aquí todas las líneas de sujeción, veis que van todas separadas y contrapeadas. Aquí arriba estaban más compactas y aquí abajo más extendidas. Os he puesto unas fotos para que veáis cómo se ven esas líneas de sujeción por el frente, pero es que están tan bien hechas que a mí me cuesta verlo incluso, a ver si lo podéis ver vosotros. A ver, buscamos siempre un hilo del tono. Entonces, por ejemplo, aquí el hilo que sería claro, cuando llega a la zona oscura, veis aquí las líneas de sujeción. Nos pasa lo mismo en el oro, que la línea de sujeción se ve por aquí. Y he intentado poneros esta porque no sé si se ve, en mi ordenador sí que se veía. Las he marcado con flechas para que veáis que van contrapeadas. Estas de la parte superior hay muchas y bueno, es la forma de sujeción. Si vais a ver el tapiz, si os acercáis podréis ver las líneas de sujeción. Este es el velcro de sujeción. Como les dije, se colocó primero una banda de refuerzo, sobre ella se cosió el velcro, son dos tiras de velcro. Y aquí se le colocó esta cuña, porque a veces cuando está colocado el tapiz las esquinas se vienen para adelante, entonces para evitarlo se coloca la cuña, para evitar ese tipo de suspensión. Y aquí fue la zona donde las líneas de suspensión estaban más juntas, porque es donde va a recibir más el peso. Tienen aquí este ejemplo. Cerramos el tapiz por los tres lados, por los dos lados laterales y por arriba. Ven que se va cerrando todo el forro, se va cosiendo, menos por la parte inferior. La parte inferior nunca se cose, se deja el forro un poquito más corto que el tapiz y queda suelto. Ven que el hilo queda suelto, como todas las líneas de sujeción, de forma que si algún día el tapiz, por alguna razón, descuelga un poco, que no haga una bolsa. De esa forma se puede deslizar sobre el forro sin ningún problema. Ya teníamos el tapiz aspirado con el forro nuevo y ya llegó el momento del traslado a Buenavista. Este es el tapiz por el reverso, volvió otra vez el mismo rulo, lo volvimos a enrular y aquí salimos del Instituto del Patrimonio. Esta es la llegada al Palacio de Buenavista. Ese día había ejercicios de camuflaje, por eso ven que estaba camuflado el suelo. Y esta es la escalera de Prim, de la que les digo. Aquí arriba es donde está colocado el tapiz, que es esta sala de aquí. El tapiz va en este hueco. Este es el Gran Capitán, que al pobre le tuvimos mareado porque no paró de dar vueltas durante todo el tratamiento. Y aquí dejamos el rulo. En este rulo llevamos el otro material que nos hacía falta para el soporte. Esto lo pongo para fardar. Yo nunca he tenido un taller como este. Estas son las salas que nos dejaron de trabajo, como veis. Es el Salón de Gemes y aquí fue donde fuimos preparando todo. Esta es la franela que se va a utilizar para forrar el soporte. Y aquí teníamos el tapiz. Bueno, el sistema de exposición es uno que, como les he comentado, es el que estamos utilizando en el Museo del Prado. Ya se utilizó en la exposición del último Rafael.
Y simplemente es porque el peso y la tensión que soporta un tapiz colgado se elimina si este se exhibe descansando sobre un plano ligeramente inclinado. Ya les digo que esto lo ha desarrollado y lo ha estudiado Victorian Albert y actualmente otros muchos museos, y la inclinación que se recomienda es en torno a 10 grados. Teníamos un problema, voy a la anterior, teníamos un problema aquí porque estas columnas que ven aquí tienen anastilosis y aquí el suelo tiene dibujo. Entonces, cuando decidimos colocar el plano inclinado, entre la inclinación del plano, la anastilosis de las columnas y el dibujo del suelo, la verdad es que sí que se veía. El plano inclinado yo lo he visto en muchos museos, que a la salida le preguntas a la gente, ¿qué te parece el plano inclinado? Ah, había, porque si está bien hecho apenas se nota si lo ves de frente. En este caso teníamos este problema, entonces decidimos ponerlo un poco más vertical, le di 5 grados de inclinación. Y bueno, pues estaba preocupada, lo tengo que reconocer que le dimos 5 grados, pero estaba preocupada. Este es el panel. Cuando se hizo eran planchas de DM, sujetas por unas costillas por detrás, y lo primero que hicimos fue poner un plástico de barrera de Melinex para evitar que las emanaciones de la madera pudieran alcanzar al tapiz. Sobre este lo que se colocó fue un muletón también de Test Fabric. No sé si se ve, sí, se ve bien en la foto, es como una toalla. El caso es que este lo colocamos con el bucle hacia arriba, de forma que el bucle sujeta el algodón del forro e impide que se deslice. Una vez que lo has depositado se queda enganchado e impide que se deslice. Lo teníamos preparado también, ya estaba cosido en 4 metros cuadrados, también hizo falta 4 bandas. Y lo teníamos también preparado con unas bandas de lino de color azul, del mismo color que el borde del tapiz, porque claro, donde no tapaba el tapiz se iba a ver el soporte para que no se viera blanco o se viera feo. Y también teníamos ya colocadas los velcros de sujeción. Colocamos, como veis, también lo colocamos con rulo, lo fuimos descendiendo y se fue grapando por detrás. Únicamente pusimos grapas por delante a la altura del velcro porque de pronto pensamos que a lo mejor el muletón, como es un poquito elástico, a ver si después iba a tirar y podíamos tener problemas. Entonces se grapó solamente por esta zona. Y sobre las grapas y entre el lino se colocó también una banda de Melinex para evitar que cualquier cercanía con el metal y el tapiz. Y aquí ven cómo estábamos grapando se fue grapando por detrás toda la estructura, dejándola bien tensa para que el muletón quedará bien estirado. Y ya aquí pueden ver cómo quedó el soporte inclinado, esperando que le colocáramos el tapiz. En el equipo, la verdad es que tengo que decir que estoy encantada con el equipo que trabajamos. Luego al final lo tengo que mencionar porque realmente tuvimos muchas dificultades, pero había un afán de sacar todo adelante que se lo tengo que agradecer. En este momento al equipo se nos sumaron dos brigadas también que nos ayudaron para la colocación del tapiz y lo que hicimos fue enrularlo hasta una altura más o menos que podíamos mantener. A partir de aquí el tapiz iba plegado encima del rulo, colocamos un andamio delante y un andamio detrás, estábamos 2 personas, Silvia y yo delante y Adelaida y Ana en la parte de atrás, de forma que colocamos el tapiz, cogimos por la zona del velcro, lo subimos porque estaba plegado, se subió y en ese momento fuimos pegando el velcro del tapiz con el velcro del soporte. Como ven aquí, por delante y por detrás íbamos pegando y estirando bien para que quedara bien pegado a la parte alta. Una vez que ya habíamos sujetado el tapiz, retiramos este andamio y fuimos bajándolo, dejándolo descansado sobre el plano inclinado. Y aunque tiene solamente 5 grados, tengo que decir, que lo sepan, que funciona. Porque después de esto hubo que soltar un poquito el velcro por un problema que hubo, tuvimos que soltar un poco. Yo tenía mucho miedo de soltar el velcro, que me pesara el tapiz, y que cuando colocara el velcro tuviera una deformación. Solté el velcro y el tapiz no se movió nada, nada. Está perfectamente sujeto por el muletón. Este es el tapiz. Esto tuvo gracia porque trabajar con el ejército es una experiencia. Yo me bajé del andamio, me eché para atrás, me dijeron que si ya se podían llevar el andamio y yo ya no lo vi. Cuando me di la vuelta ya no había andamio. Y Silvia y Ade, que estaban aquí arriba rematando, no les quitaron el andamio de los pies de puro milagro, porque trabajaban a una velocidad. Una vez que lo teníamos, como veis, nos ayudaron a empujar la estructura, la encajamos
entre las dos columnas y así quedó la Victoria de Tito, colocada en el hueco de la escalera de Prim. Ahora voy a hablar de mi libro. El Palacio de Buenavista se puede visitar. Si quieren ir a ver el tapiz, cómo ha quedado, que está espectacular en lo alto de la escalera, se puede visitar, no solamente por este tapiz, tiene una colección de tapices de Patrimonio Nacional espectacular también, y las salas son muy interesantes, y simplemente hay que llamar y concertar la visita. Las visitas son relativamente fáciles, bueno, son fáciles de concertar. Y por último, sí que quiero mencionar a todo el equipo, porque de verdad que si no hubiera contado con todo este equipo, esta restauración, bueno, no sé si se hubiera hecho en este tiempo y me hubiera costado muchísimo más. Y le agradezco a todas estas personas todo lo que me ayudaron. Muchas gracias.